quiero que usted diferencie dos términos: unicidad de unidad. Porque unidad se entiende como unión. Amén. Porque si yo digo, en la iglesia hay unidad, estoy diciendo, en la iglesia hay unión. Pero cuando hablo de unicidad, hablo de un Dios único. Amén. Que de acuerdo a lo que dice la Biblia, Dios es único, Dios es uno y su nombre es Jesús. Amén. Pero ahora quiero enfocarme en estudiar la doble naturaleza del Señor Jesucristo. Amén. Hay un gran misterio en esto, pero la clave para entender esto es por revelación del Espíritu Santo. No hay dos dioses ni tres, hay un solo Dios. Y los que hemos nacido de agua y del Espíritu entendemos claramente eso, como dice el Señor ahí en el Evangelio según San Juan capítulo 3. Nosotros tenemos dos naturalezas también, una carnal por Adán y otra espiritual por Jesucristo. A su nombre. Cada creyente en Cristo es un ser humano espiritual. El Señor Jesucristo es nuestro modelo perfecto de este fenómeno espiritual, pues Él tenía las dos naturalezas. Era 100% hombre y era 100% Dios. Veamos primeramente el lado humano de Jesús. Y como decíamos hace un momento, Él nació como un niño, como un hijo. Y el ángel le dijo a María: y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Amén. Y dice la Biblia: pero José no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. O sea, María permaneció virgen después que nació Jesús, porque José no tuvo relaciones sexuales con ella. Después del nacimiento de Jesús consumaron su matrimonio y María tuvo a los demás hijos, a los hermanos del Señor Jesús en la carne. Jesús creció en sabiduría, dice la Biblia en Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Jesús como hombre también tuvo hambre, dice la Biblia en Mateo 4:2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Amén. Amén. También fue siervo. Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En otro texto dice: pero Él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús vino a servir. Lucas 22:25 al 27. Jesús también como hombre se cansaba, dice la Biblia en San Juan 4:6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Jesús, hermano mío, tenía también emociones. Amén. Sensaciones en su cuerpo humano. A su nombre. Gloria. Vivió aquí en la tierra, dice San Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estamos viendo pues
el lado humano de Jesús. Como humano Él oraba. Dice Lucas 22:44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahí estaba Jesús en Getsemaní, luchando contra algo terrible, porque Él sabía que en unas horas más, oiga bien, la ira de Dios se iba a derramar sobre Él por el pecado de todo el mundo. ¿Por qué tendría que derramarse la ira de Dios sobre Él? Sin cargar el pecado del mundo, no había por qué, porque Jesús nunca pecó. Pero dice la Biblia, Él se hizo pecado por nosotros. Y si usted lee Isaías 53, dice, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Por eso Jesús sufrió todo eso. Un sufrimiento indecible, hermano mío. Amén. Como hombre no sabía o no sabe todas las cosas. Cuando a Jesús le cuestionan sobre el día del fin, dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, está hablando como hombre, sino el Padre. Jesús como hombre no sabía esas cosas porque era un hombre. Amén. También como hombre fue un sacrificio. El Cordero, dice la Biblia en San Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano mío, escúcheme bien, la justicia de Dios demanda muerte por el pecado. Por eso en el sacerdocio levítico los sacerdotes sacrificaban animales, porque tenía que haber derramamiento de sangre, como dice Hebreos. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pues Jesús, siendo Dios, se hizo humano para poder cumplir con eso. Y ahí en la cruz, su sangre fue lo que nos limpió del pecado. Alguien dé la gloria a Dios. Alguien dé un aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya, a su nombre. A ese nombre poderoso sea la gloria. Jesús como hombre también tiene una edad. Dice en San Juan 8, no lo busque. José dijo, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces los judíos dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahí habló de un lado humano y del lado divino. Sí, como humano no tenía ni 50 años, pero como Dios dijo, antes que Abraham viniera, yo ya era, yo ya estaba, porque habito desde la eternidad. Alguien diga gloria a Dios. Como hombre murió. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu, o sea, murió. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron por los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro, los que estaban con Jesús, que habían sido crucificados con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Amén. ¿Y sabe por qué no le quebraron las piernas? Porque estaba escrito que no se le iban a quebrar. Amén. Amén. Dice la palabra, no será quebrado hueso suyo. En un salmo dice, no le iban a quebrar los huesos. Por eso Jesús murió. O sea, les quebraban los huesos para que murieran y quitarlos, porque el siguiente día era un día de gran solemnidad. Era el día con el que iniciaba la fiesta de la Pascua. Acuérdense que hemos hablado de eso, para que no se confunda que iba a ser el sábado natural. No, era el gran sábado con que iniciaban las fiestas judías. Levítico 23 habla de esto. Amén. Amén. Ahora vamos a ver el lado espiritual, el lado divino del Señor.
Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Ahí está hablando que Jesús es Dios y es Padre eterno y es príncipe de paz. Jesús como Dios sabe todas las cosas. Cuando Jesús, después que resucitó, confrontó a Pedro que lo había negado, dice San Juan 21:17, le dijo el Señor la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y Pedro le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Jesús lo sabía todo. Por eso él anticipó la traición de Judas. El que come conmigo, ese me va a traicionar. Porque él era Dios. Amén. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y usted sabe que yo soy es el nombre de Dios. Yo soy. Y Jesús lo ostentó con toda la autoridad. Yo soy. Si Jesús no fuese Dios, el cielo lo habría eliminado. Pero el cielo mismo lo respaldó porque Él es Dios. Amén. Amén. Jesús también en San Juan 17 dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre. No dijo nadie va al Padre. Nadie viene al Padre. Porque Jesús es el Padre. Amén. Gloria a Dios. Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoces. ¿Cómo dices pues muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre y yo, uno somos. Amén. Amén. Como Dios alimentó multitudes. Dice la Biblia: entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 12 canastas llenas. Y los que comieron eran como 5,000 hombres. 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Con 5 panes y 2 peces. Porque Él podía multiplicar el alimento. Y dice Apocalipsis 19:16 que Jesús es Rey de Reyes. Y dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús es el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores, porque Él es Dios. Y como Dios creó la tierra, dice la Biblia en Colosenses 1:16 y 17, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas por Él se sostienen. Amén. Como Dios, Él contesta las oraciones. San Juan 14:13 y 14 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. No dice, lo hará. Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Dice Jesús: yo lo haré. Amén. ¿No se siente usted contento de tener por Padre a Dios hecho carne? Amén. Jesús es mi Padre. Amén. A su nombre. Gloria. Como Dios perdonó pecados, dice la Biblia en Marcos 2:5-7. Al ver Jesús la fe de ellos, los que llevaron al paralítico, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales meditaban en sus corazones y decían: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Fue cuando Jesús dijo: ¿por qué piensan así en su corazón? ¿Qué es más fácil decir a este hombre: tus pecados te son perdonados?
o levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, dice, a ti te digo, levántate y anda. Y se levantó y caminó y glorificó a Dios, porque Jesús tenía el poder tanto para perdonar pecados como para sanar a los enfermos. Amén. Alguien diga gloria a Dios. Den un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. Como Dios no se quedó en la tumba. Y dice un salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, no permitirás que mi cuerpo se eche a perder la tumba. Como Dios resucitó a los 3 días de haber sido sepultado. Dice Lucas 24, del 1 al 6, el primer día de la semana, muy de mañana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. Muy de mañana, estando en oscuro, vinieron al sepulcro las mujeres, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas sorprendidas por esto, aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron miedo, la mujer bajaron el rostro a tierra. Y estos hombres dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense que se los dijo cuando aún estaba en Galilea. Jesús dijo, derribad este templo y en 3 días lo levanto. Los judíos lo comprendieron. Se tardaron más de 40 años en construirlo. Y tú es que en 3 días lo levantas. No entendieron que hablaba de su pueblo. Amén. Destruyanlo y en 3 días lo levanto. Y a los 3 días mi rey se levantó de la tumba. Gloria a Dios. Amén. Entendamos que en Jesucristo estaban las 2 naturalezas, pues, divina y humana. Amén. Y lo tenemos que entender al leer los evangelios. Cuando Jesús obraba como hombre y cuando obraba como Dios. Este es el misterio de la vida. Que Jesús era hombre y era Dios, manifestado en carne. Así dice Pablo a Timoteo. Grande es el misterio de la vida. Dios se manifestó en carne. Y Filipenses 2, ¿verdad, Marcano? Que dice, haya pues en vosotros este sentir, el cual hubo en Cristo de Jesús, que siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y vino a la tierra, ahí viene la condición de hombre, y como hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Porque Jesús es Dios. Amén. 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 A su nombre. Gloria. Escuche bien esto. Esta verdad de la dualidad de Jesús es el punto esencial. Porque en el cristianismo no solamente el hombre busca a Dios, sino que Dios viene a buscar al hombre. Dice la Biblia, hablando Jesús, el Hijo del Hombre vino a buscar lo que estaba perdido. Amén. Hermano, tú no fuiste a buscar a Dios. Dios te vino a buscar a ti. Dios te vino a buscar. Y Dios está viniendo a buscar a los perdidos. Jesús era perfectamente humano en todos los sentidos humanos, pero también era Dios en todos los sentidos divinos. Jesucristo desempeñaba 2 papeles o funciones durante sus 33 años y medio de vida, durante los 3 años y medio de ministerio. Amén. Porque a los 30 años fue bautizado. Es sumamente importante, hermano, para todo creyente, reconocer y discernir las citas bíblicas que hablan de la parte humana y las que hablan de la parte divina, como ejemplos.